ya volvemos allí con toda la información, porque en estos momentos está hablando Horacio Rodríguez Larreta, lo escuchamos atentamente. Más impacto estuvimos viendo. Hicimos investigaciones entre el año 20, el 21 durante la pandemia, pero todo eso fue confirmado con los resultados que presentamos la semana pasada. O sea, la realidad es que los chicos no están aprendiendo o no han aprendido en estos años lo que necesitan. Y es un problema que tenemos que enfrentarlo. O sea, ya lo dijimos, en la Ciudad de Buenos Aires no vamos a promover que los chicos avancen en los grados en la escuela si no tienen los saberes necesarios. Por eso es que estamos tomándolo con tanta responsabilidad y ya venimos impulsando muchas medidas para esto, ¿no? Para compensar el tiempo que se perdió durante la pandemia. Adelantamos los inicios de clases a mitad de febrero, o sea, tenemos un año de 191 días, extendimos la jornada obligatoria, abrimos las escuelas los sábados para los chicos que están teniendo problemas con algunas materias, recuperamos cada hora libre, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires no se pierden horas de clase, focalizando esa recuperación en matemática y en lengua y profundizando en esto que veíamos recién, que es el plan de alfabetización para los más chicos, para la primaria de 1º a 4º grado. Avanzamos también con otro plan para mejorar la fluidez y la comprensión, que es un modelo que lo vimos, que se probó en Mendoza, y todo esto tiene que estar acompañado por una mejora y una profundización de la capacitación docente. Hoy estamos sumando una medida más, con la idea de simplificar la forma en que los chicos aprenden, y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E, en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Los resultados de las evaluaciones muestran un retroceso, o sea, fuimos para atrás en lengua y en escritura. Por eso es muy importante aclarar bien y simplificar el aprendizaje para que los contenidos que los chicos aprendan sea de la forma más clara posible. O sea, a partir de ahora, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a sus familias. Tienen que respetar el idioma español. Esto mismo ya se hizo en Uruguay, en Francia, en algunos otros países, y en base a la experiencia y los resultados de las evaluaciones, es que estamos convencidos que los chicos, para promover el aprendizaje a leer y escribir, tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es. Después está en la decisión de cada uno a lo largo de su vida cómo adaptan eso y el uso que quieren darle. Pero en la escuela hay que respetar el idioma español. Porque los índices nos muestran que es urgente, no podemos perder un día más. Sacamos los resultados la semana pasada y ya estamos tomando decisiones. O sea, son decisiones que tomamos hoy, que ponen en juego el futuro de los chicos. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros ya lo dijimos, vamos a hacer todo lo que haga falta para garantizar que los chicos puedan adquirir las herramientas necesarias para encontrar oportunidades, para explotar su potencial. Así que así como tomamos estas medidas, les vamos a ir comunicando todas las otras medidas que tengamos que tomar para ir recuperando el tiempo perdido durante la pandemia. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Buen día, Horacio. Buen día a todos. Marcos Barroca, de Canal 3. Buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Bien. Preguntarle a la ministra Acuña primero si, bueno, esta decisión, cómo ha caído en los docentes fundamentalmente, porque son ellos los que están al frente de un aula, si hubo alguna resistencia, obviamente, a manejarse como lo hace la Real Academia Española, pero también preguntarle qué posibilidades hay que otras provincias se sumen a la decisión de la ciudad, porque da la sensación de que en todo el país la educación se maneja de manera diferente en todas las provincias. Entonces, ¿es posible tener una línea unificada en toda la Argentina de cómo educar adentro de un aula? Y para Horacio Rodríguez Larreta, preguntarle, y yendo unos días para atrás, la situación que ha generado el tema del gasoducto, que obligó a la salida del ministro Culfas, si cree usted que en un futuro gobierno nacional de Juntos puede ser un problema o una solución este gasoducto de que ahora se habla en torno de la corrupción, ¿no? Buenos días, Marcos. Gracias por tus consultas. En primer lugar, esto es un tema que no sale de un día para el otro, es algo que venimos trabajando hace tiempo en las escuelas, con los directivos y con los docentes. Para nosotros la prioridad es poder enseñarles a leer y escribir bien a todos los chicos que van a las escuelas.
Hoy en la ciudad, de acuerdo a nuestras evaluaciones, hay más chicos y chicas que no pueden leer y no pueden escribir con fluidez y que no comprenden lo que leen. Fundamentalmente los chicos de la secundaria, eso vimos en las evaluaciones en tercer año, hay 7.000 estudiantes que no pudieron siquiera completar el 20% de los ejercicios de la prueba de lengua. Eso significa que no pueden identificar lo que están leyendo, cuáles son las voces. Nuestra prioridad es que los chicos puedan aprender para que puedan decidir, que puedan elegir. Y para eso necesitamos sacar las trabas en los aprendizajes. La utilización incorrecta del lenguaje español, de las pautas, de las convenciones en las que nos comunicamos, hace que los chicos tengan trabas. Esto es algo que venimos dialogando con las escuelas, que venimos dialogando con los directores y que estamos avanzando en este sentido. Entendiendo que el lenguaje no es neutro, que no es neutral, estamos distribuyendo y estamos en esta misma resolución entregando a todas las escuelas guías para la utilización del lenguaje inclusivo que visibilice, que hable de diversidad, que permita expresarnos en este sentido sin distorsionar la lengua española, que es muy rica y nos permite ser inclusivos. Y lo segundo, respecto al sistema de la Argentina, es un sistema federal. Cada una de las provincias toma sus propias decisiones. Sin embargo, sí es claro que debiera haber un marco nacional que oriente, sobre todo garantizando los pisos mínimos de aprendizaje, garantizando las condiciones mínimas para el aprendizaje, la cantidad de días y de horas mínimas que debiera haber en las escuelas. Y hoy en la Argentina hay una enorme inequidad en cada una de las provincias. Respecto al tema del gasoducto, debiera ser una política de Estado, no de un gobierno. Es una necesidad para la Argentina para las próximas décadas. Construir el gasoducto nos va a permitir exportar más. Exportar más es lo que en la Argentina necesitamos. Nos genera más divisas, genera inversiones y genera trabajo. Trabajo argentino. Durante la obra, pero después también en la producción de energía. O sea, tiene que ser una política de Estado. Tenemos que sacar esto de las peleas internas de un gobierno. Realmente a mí me preocupa muchísimo que esto se demore. Cada día que se demora es un día perdido para los argentinos. Nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, demostramos que se pueden hacer obras de gran envergadura, de forma perfectamente transparente, cumpliendo con los plazos. Estoy hablando de las obras de inundaciones, del Paseo del Bajo, de los viaductos, obras enormes, de gran envergadura. Se puede hacer bien, se puede gobernar bien, se puede mejorar la infraestructura de una ciudad y de un país. En este caso, estoy convencido que si lo transformamos en una política de Estado, con participación de los organismos de control donde está representada la oposición, por ejemplo, en la Auditoría General de la Nación, hay que garantizar la máxima transparencia. Eso está fuera de toda discusión, pero con máxima transparencia el gasoducto hay que hacerlo. Es muy importante para el futuro de los argentinos. No tiene que ver con un gobierno esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Me sumo un poco a lo que tiene que ver con la regulación del lenguaje inclusivo y se me ocurre pensar qué va a pasar con los gremios docentes que a veces muestran resistencia a algunas medidas. ¿Qué va a ocurrir con aquellos docentes que se paren frente al aula y decidan desobedecer esta regulación que se va a imponer o se empieza a regular en la ciudad? ¿Y a partir de cuándo rige esta medida? La segunda tiene que ver con los resultados que decían de lengua y literatura, que sin dudas esto preocupa en la ciudad, pero también a nivel país. La Ciudad de Buenos Aires va a instar al gobierno nacional a que se sienten a trabajar en una mesa de diálogo conjunta para trabajar estos temas, no solo el lenguaje inclusivo, sino lo que ustedes venían contando la semana pasada de los resultados tan preocupantes que mostraron en distintas áreas. Gracias. Empiezo por lo segundo. Hay una instancia de diálogo que es el Consejo Federal de Educación, donde nos sentamos los 24 ministros y ministras y el ministro de Educación de la Nación. En esas instancias se pueden dar estos diálogos, pero reitero, el sistema es un sistema federal. La buena noticia es que... Escuchábamos atentamente las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, también de la ministra Acuña en relación puntualmente a un tema sumamente polémico, que tiene que ver con lo que recién ratificaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de prohibir el lenguaje inclusivo en las áreas educativas, en las instituciones educativas. ¿Por qué decimos polémico? Porque el mundo está girando para algún lugar, porque el idioma empieza a encontrar otros modos de incluir
y porque la decisión del gobierno de la ciudad es prohibitiva, es verdaderamente llamativa, prohíbe una forma de comunicarse, una forma de expresarse, una forma que marca para algunos cierta evolución de la sociedad. Y para ser francos y ser honestos con lo que uno escucha, me parece que los problemas de educación pasan por otro lado. Los problemas de educación pasan por capacitación docente, por la pobreza que implica que los chicos y las chicas y los jóvenes y jóvenes, en vez de tener toda su atención en la educación, estén pensando si a fin del día van a tener un plato para comer. La educación tiene que ver con otros aspectos muy crudos que verdaderamente hay que atender en la República Argentina. Está Marcos Cittadini también para aportar a esta discusión, porque fue un tema que se instaló en el día de ayer, pero recientemente, escuchando a Horacio Rodríguez Larreta, lo confirma: la prohibición del lenguaje inclusivo, una prohibición dentro de las instituciones educativas. Marcos, bienvenido. ¿Cómo te va, Lu? Horacio Rodríguez Larreta arrancó la campaña 2023 y que decidió arrancarla de esta manera. Porque la verdad es que, como vos bien decís, hay ciertos debates que se van dando en la sociedad que luego permean en las aulas. Permean en mayor o en menor medida. Muchos docentes, algunos nos están escuchando obviamente, utilizan lenguaje inclusivo y la mayoría no. ¿Por qué? Porque generacionalmente quizás son los más chicos los que más fácilmente, con mayor habilidad, utilizan el lenguaje inclusivo. Con lo cual, en realidad, esta prohibición en algún punto es abstracta. Lo que detectaron los focus group del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que para un sector de la sociedad esto podía ser un buen argumento, cuando, como vos bien decís, en realidad los problemas de educación no tienen absolutamente nada que ver con la utilización del lenguaje inclusivo. Tiene que ver con todo lo que acabas de plantear. La pobreza de un sector muy importante de la sociedad que está efectivamente relegada, una cantidad de problemas en el mismo sistema educativo, hasta las cuestiones edilicias son más importantes y más trascendentes que lo que están planteando en este momento con esta puesta en escena del gobierno de la ciudad. Sí, a ver, a mí me gustaría, pero eso, por supuesto, una opinión como ciudadana, si querés como periodista también, como madre, como mujer formada en la educación pública, en todos sus niveles, ¿no? Principalmente primario y universitario, que el foco esté puesto en mejorar la educación, en lo importante, en construir escuelas, en construir jardines, en que más cantidad de chicos y de chicas puedan acceder en mejores condiciones, en preparar con infraestructura y con bibliografía mejor las instituciones, no hacer foco a un tema que no habla de la educación que se necesita en la Argentina. Y mucho menos prohibirle a un docente cómo tiene que, o decirle cómo tiene que hablar o no tiene que hablar. La verdad es que es bastante insólito, pero coincido con vos, lo importante está en otro lado, que no nos metan a discutir cosas que no tienen que ver con lo que efectivamente es muy importante. Una sola cosa, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló del tema del gasoducto, hablaremos en un rato, pero mencionó algunas obras que supuestamente para él son transparentes, caso del Paseo del Bajo y otros. Bueno, hay causas judiciales, no están así, solo a la pasada porque lo acaba de mencionar en lo que vimos. En un ratito vamos a seguir, por supuesto, ampliando este tema porque estas declaraciones fueron hace instantes. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires.